por la rebelión de mi pueblo fue herido. En primer lugar, implica que hay una diferencia de personas para con Dios, en los propósitos de Dios, que hay unas personas que son su pueblo y que hay otras personas que no son su pueblo. Eso está claro, ¿verdad? Por la rebelión de mi pueblo fue herido, pues como todos no son su pueblo, pues hay unos que lo son y otros que no lo son. Primera cosa que es lógico que así fuera, ¿verdad? Ahora bien, nos podemos preguntar, y bueno, ese pueblo, porque esa es la cuestión también, ¿desde cuándo es pueblo de Dios? Porque algunos dicen, pues es pueblo de Dios desde que la persona cree. La persona es incrédula, llega un momento que cree, y cuando cree forma parte del pueblo de Dios. Pero esto no es lo que nos dice la Biblia. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor le dice al Padre, tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste. Los que eran tuyos, los que eran tu pueblo, tú me los diste. ¿Desde cuándo eran su pueblo? ¿Y desde cuándo se los dio al Señor? Y la Biblia nos dice que ese pueblo era desde antes de la fundación del mundo y que fue dado al Señor, el Señor está hablando en Juan capítulo 17, antes de que el Señor muriera por ellos. Es la doctrina bíblica, ¿verdad? El Señor tiene un pueblo, Dios escoge un pueblo en Cristo, dice Efesios capítulo 1, versículos 4 en adelante, o 3 y 4 en adelante, escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, así que el pueblo, el Dios omnipotente, para el cual todo es presente, el pueblo ya era conocido por Dios, y ese pueblo, Dios, en sus decretos eternos, se los da al Hijo, y el Hijo viene para morir por ese pueblo. Hay muchísimos pasajes que hablan esto que estoy considerando. Veamos uno en segunda carta a los tesalonicenses, dejemos ahí Isaías, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 13 y 14. Decía Spurgeon que si este fuera el único versículo de la Biblia que hablara de este asunto, ya no necesitaría ninguno más. Es suficientemente claro. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Amados desde cuándo? La Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Amados por el Señor. Y ahora, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios os haya escogido desde el principio, y desde el principio no significa desde que tú naciste o desde que te llegó el Evangelio, sino desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, dice, debemos dar gracias a Dios de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Y para qué escoge Dios? Para salvación. Dios escoge un pueblo, Dios hace diferencia entre personas y dice, este es mi pueblo, y este pueblo Dios lo escoge para salvarlo. Y ahora viene el procedimiento, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, ¿cómo es la salvación? Porque el Espíritu santifica. Y para eso, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, la fe entra por el oír, Dios llama mediante el Evangelio, ¿a quién llama? A su pueblo que había escogido para salvación. Dice, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Repito lo de antes. Está claro entonces que si alguien forma parte del pueblo de Dios, no es por ningún mérito suyo, ni por ningún mérito de sus padres, ni de sus familiares, ni de nada, de por nada, porque antes en su condición humana era un pueblo rebelde. Yo digo, volvemos a Isaías, ¿no deberíamos mostrar una profunda gratitud todos aquellos que decimos, Él murió por mis rebeliones? ¿No deberíamos vivir y esforzarnos por vivir en obediencia y en santidad? Cuando acabo de leer en Tesalonicense que nos salvó mediante la santificación por el Espíritu, si estamos llamados a salvación por un proceso de santificación. Si yo puedo decir murió por mis rebeliones, ¿no debo esforzarme por vivir en santidad?